Bueno, buenos días. Dios os bendiga a todos desde aquí, desde España. Que la presencia del Señor esté con todos vosotros y todos los que vayan a oír este vídeo. Soy el hermano Antonio del Moraví y me dirijo a todos los hermanos de Francia, de Italia, sobre todo Italia también y España, por supuesto, si lo ven. Este vídeo se hace a consecuencia de que Igor, uno de los líderes de por allí de Italia, y un hermano que es un gran ministro del Señor, me concediera la dicha de hacer un vídeo porque hay mucha preocupación si la Iglesia va a pasar la gran tribulación, no la va a pasar, si estamos en la gran tribulación, qué es lo que va a ocurrir. No solamente vosotros tenéis la gran preocupación, sino de toda España y de muchos sitios de Europa y de muchos sitios, de todos los sitios me llaman, porque estamos desgraciadamente viviendo una pandemia a nivel global y mundial, por consecuencia de este virus, el SARS-CoV-2 o el COVID-19 o coronavirus, como quieran llamarlo, o como ellos le digan que se le puede llamar. Pero a nosotros lo que nos interesa es, ¿realmente está pasando la Iglesia la gran tribulación? ¿La va a pasar? ¿Existe el rapto? Todas estas preguntas no surgieron solamente en nuestro estado de preocupación, surgió a lo largo de toda la historia de la Iglesia. La primera mención que se hacen de estas dudas, es la Iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 2. Los tesalonicenses hablan al apóstol San Pablo, porque había habido una persecución contra ellos. Y en esa persecución, los tesalonicenses, como estaban muriendo muchos y estaban siendo masacrados y estaban interpretando las Escrituras de forma errónea, y entonces le hablan a Pablo y le dicen: por favor, Pablo, ¿nos puedes explicar? Estamos en la gran tribulación, el rapto ha venido ya, porque él les explica en el capítulo 4, verso 17, hacia adelante, de primera de Tesalonicenses, en la primera carta, les explica acerca del rapto y que ellos serían salvos de la ira. Claro, en ese momento hay una persecución acerbada contra ellos y claro, ellos están muy preocupados porque se olvidaron de lo que dijo Jesús en el capítulo 24, que habría señales que nosotros tendríamos que pasar, de principios de dolores. Aunque el capítulo 24 es para la gran tribulación, pero los primeros versículos se pueden aplicar a nuestra era, porque siempre se han aplicado. Siempre han habido pandemias, siempre han habido guerras, siempre ha habido persecuciones, siempre han habido terremotos, ahora más acelerados que nunca, porque estamos en el final tiempo y las cosas serían aceleradas, ¿vale? Y en el capítulo 13 de Marcos, también está escrito la gran tribulación. En el capítulo de Lucas hace referencia a la primera respuesta que el Señor hace en el monte que responde por 3 preguntas que hacen los apóstoles en el monte del Olivar. Y ahí habla del asedio de Jerusalén y de la caída de Jerusalén, verdaderamente. ¿Vale? Y los ejércitos que están ahí armados, que cuando vieran estas cosas, Jerusalén asediada, pues indudablemente eso pasaría. Y pasó en el año 70 después de Cristo. Nunca deben olvidar que la gran tribulación es para Israel, porque se acuerdan ustedes que en Lucas también dice: orad para que vuestra huida no sea un día de reposo. Luego, no es para nosotros. Nosotros no guardamos el sabbat ni el reposo. Y está hablando de la gran tribulación, ¿vale? Porque los que estén en el día de reposo lo guardan los judíos y ellos no podían caminar mucho tiempo. Así que orad para que vuestra huida no sea un tiempo de reposo, porque habrá gran tribulación como nunca la ha habido en el mundo. Está hablando Jesús de la gran tribulación. Se olvidaron de eso y los tesalonicenses, por la presión que tenían, hablaron a Pablo. Y Pablo contesta y dice: pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu. ¿Cómo? En sentido de que el día del Señor es el día de la ira, es el día de la tribulación. Una cosa es el día de Cristo y otro el día del Señor. Nada tiene que ver. El día del Señor, dice Jeremías 30 y Sofonías y el libro de Ageo, que es para Israel y es el día de su ira, el día de la 70ª semana. De las 70 semanas de Daniel, las 69 semanas se cumplió con la muerte del Mesías, y luego un príncipe que ha de venir para que haga pacto con Israel. ¿De acuerdo? Y empezará el comienzo de la ira, pero antes nosotros hayamos sido arrebatados con el Señor en el aire.
Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Lo ven ustedes? La segunda venida del Señor, no la inminencia, no el rapto, la segunda venida del Señor, cuando Él ponga sus montes sobre el pie de los olivos, sobre el monte de los olivos, primero debe haber una apostasía generalizada. Y luego, hermanos, se manifestará el hombre de pecado, que está escrito en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, recordarlo, el hijo de perdición, que es el anticristo, que empezará la manifestación cuando la iglesia sea arrebatada, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Otra vez estamos aquí. Nos estábamos quedando porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay que en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y sanera y prodigio mentirosos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo? Que hay algo en la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es el que está haciendo una obra de retención para que el inicuo de pecado no se manifieste. Es decir, que el inicuo de pecado, el anticristo del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, será el que se manifiesta en el comienzo de la gran tribulación, en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Pero antes de eso, nosotros seremos arrebatados, porque el día del Señor, la segunda venida, no puede venir sin que primero se manifieste eso. Pero antes de que se manifieste este inicuo, la iglesia que él asevera y que está enseñando en el capítulo 4 del versículo 17 al 18 de Primera de Tesalonicenses, la primera carta, dice que la iglesia será raptada, porque primero tiene que haber una apostasía generalizada y luego la entrada del anticristo, que es inminentemente lo que estamos viendo en nuestros países. Ahora, el desplome de las bolsas, la economía globalizada que quieren globalizar, la globalización de la política y de la religión. Y todo lo que se está moviendo son principios de dolores. Concretamente, el rapto no sabemos cuándo va a venir, pero está muy cerca. Pero va a ser antes de que venga la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Porque dice la Biblia, pero nosotros, esto es para la iglesia, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido para la salvación y no para la ira. Bendecido sea el nombre del Señor. En todos los tiempos ha habido una confusión terrible en cuanto a las dos posiciones de la venida del Señor. ¿Saben? Siempre en la iglesia primitiva siempre creyeron en el rapto a raíz de que fue un misterio revelado por el apóstol San Pablo. Y el Antiguo Testamento creían en la segunda venida para inaugurar el reino milenial, que nosotros no tenemos el evangelio del reino. La iglesia no es el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. ¿De acuerdo? Ellos creían en el postrer estado, ser resucitados con David, que será a cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. También dice la Biblia que será resucitado en el reino milenial. Pero nosotros no, nosotros estamos en un periodo de gracia, es diferente a Israel, no tenemos que confundirnos. Los pactos con Israel con estado de gracia de la Biblia, bendecido el nombre del Señor, sobre la iglesia. Todos los creyentes de todas las generaciones, queridos hermanos, han creído y entendían que Cristo volvería y que pondría fin al dolor humano y que después habría una resurrección y juicios generales. Pues bien, con el surgimiento de la historia, muchos tragiversaron, pero con el resurgimiento de la historia se aclararon las cosas. En el siglo XIX, los estudiosos de la palabra profética pudieron distinguir, por el arte de la hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras, cómo habían dos venidas diferentes. Una que era espiritual, era invisible, el que veía Jesús en los cielos, que está escrita en el capítulo 4, verso 17 de Tesalonicenses, el rapto, que es un misterio, y otra, la segunda venida de Cristo, que viene para reinar con sus santos y para establecer el orden del reino milenial, para darle las promesas a Israel. Y claro, esta confusión se debió, hermanos queridos, a que no se organizaban conforme a estudiar la Biblia en el estudio contextual, ni tampoco por el método gramático histórico, sino que alegorizaban y espiritualizaban todas las escrituras, ¿vale? Por eso hay algunos hermanos
y yo respeto la posición de cada uno, que creen que van a pasar la gran tribulación y otros que creen que va a ser a mitad de la tribulación, porque uno espiritualizan parte del Apocalipsis, otros lo tienen como histórico y otros nosotros lo tenemos literalmente como suena, que en el capítulo del 1 al 4 está el programa de las iglesias, de las 7 iglesias, y que en el capítulo 4 se abre una puerta, la iglesia sube como Juan subió, y desde el capítulo 4 al verso 16 de Apocalipsis ya no aparece la iglesia, solamente en el cielo, y los juicios de la gran tribulación en la tierra para los 144.000 que van a predicar a Israel, y es un programa para los gentiles, o sea, para las naciones que se han quedado, para Israel, para lo anticristo y para la inauguración del reino milenial que durará 7 años. Nada tiene que ver con Israel. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Eso es, según Jeremías, tiempo de angustia para mi pueblo Israel, tiempo de angustia para el pueblo de Jacob. Ageo, Sofonías, Jeremías 30, Isaías, el libro de Ezequiel y muchos más que hay por ahí, capítulo 13 de Marcos, capítulo, como ya lo he dicho anteriormente, de Mateo, y también capítulo de Lucas, que está comprendido, que Lucas habla también del asedio de Jerusalén, cuando acontecerán estas cosas, cuando se caiga piedra sobre piedra, que no sea jamás reconstruido, y que habla de la destrucción del templo, y más tarde habla de la gran tribulación. Quiero ir rápido, ¿verdad? Por eso estoy hablando muy rápido, discúlpenme. Pero, hermanos queridos, estudiando diferentes pasajes, se puede mostrar que hay dos diferentes resurrecciones relacionadas con el regreso del Señor. Hay la resurrección para los que están en Cristo, que será llevada a la gloria antes del comienzo de la tribulación, y hay también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los creyentes que sufren martirio durante la gran tribulación, para que gocen de las bendiciones del reino literal de los 1000 años, tanto Israel como las naciones que se salven por medio de los 144.000 en la predicación del Evangelio del Reino, tendrán que exponer su vida a martirio, serán resucitados al principio del reino milenial, el final de la gran tribulación o la guerra de Armagedón, serán resucitados y con eso se entrarán en el reino milenial juntamente con Israel, y ahí gozarán del reino milenial que Cristo vendrá con la iglesia para gobernar. Amén. ¿Se dan cuenta qué diferencia más existe? Entonces, la primera resurrección, hermanos queridos, en este pasaje, en los versículos, dice que hay una diferencia, dice la palabra del Señor, 1 de Corintios, puedan leerlo, capítulo 15, verso 23, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, ¿vale? En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos transformados. Ese es el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:13 también lo habla. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, también lo dice. Hay una resurrección de los santos en Cristo. Y esa es para la iglesia. Hay una segunda resurrección, dentro de la primera resurrección, hay un segundo programa de resurrección, si lo quieren tomar así mejor, que será para los santos de la gran tribulación que acepten a Cristo, y para Israel, para los que han muerto en la gran tribulación sin recibir la marca del anticristo, se mantienen firmes, entonces serán resucitados para el milenio. Eso es otra etapa, eso es para Israel y el pueblo gentil que quede. No tiene nada que ver. La iglesia no tiene que ver nada en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el rapto nos trae esperanza a nosotros y consolación. Lo dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de Juan. ¿Creéis en Dios? Porque se entristecieron. Yo me voy. ¿Y ahora qué va a pasar de nosotros? ¿Instaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se está hablando del reino, sino que me voy. No temáis, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también podéis estar todos vosotros. Y si me voy, vendré otra vez a tomarme a mí mismo, la iglesia. No a Israel, la iglesia. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que no tener miedo. Tener clara bien
el tema doctrinal de la palabra del Señor. La iglesia no pasará la gran tribulación. Habrá una resurrección de los santos y otra será en la segunda fase antes del milenio para los de la gran tribulación e Israel, que estarán en el milenio. Bendecido sea el nombre del Señor. Así lo aclara 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 1:9 hacia adelante, Santiago 5:7-9 y 1 de Pedro 3:2-3. Habrá un cambio, un nuevo cuerpo con los resucitados, así que como ellos están vivos y serán repentinamente transformados para que puedan ir a un hogar para estar con el Señor en el aire. Es decir, que nosotros tenemos un cambio de cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendecido sea su nombre. El cuerpo es diferente totalmente en los santos. Será transformado para que sea igual que el Señor. ¿Cómo regresará el Señor? El Señor en el rapto regresará al cielo, no a la tierra. Al cielo. La Biblia dice, se quedará suspendido en los cielos. Es eminente, secreto. Y ahí desde el cielo llamará con voz de arcángel, y el Espíritu Santo resucitará a los muertos. Y juntamente la iglesia será arrebatada, pero el Señor se quedará en los aires. Mientras que en la segunda venida, que es para Israel, el Señor bajará con sus santos hasta el monte de los olivos. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? En el rapto se queda en los aires, el Espíritu Santo los arrebata. En la segunda venida, Él baja con sus santos a poner sus pies en el monte de los olivos para inaugurar el milenio. Bendecido sea el nombre del Señor cuando se haya pasado la gran tribulación. Miren, queridos hermanos, esto es muy grande. No tengo mucho tiempo para deciros realmente acerca de las grandes diferencias que hay entre el rapto y la segunda venida. ¿De acuerdo? Porque esto es una cosa global para que vosotros entendáis y se os quite aquel que tenga un poquito de duda que nosotros no estamos ahora en la gran tribulación por este coronavirus. ¡No! Pues entonces, si estuviéramos en la gran tribulación, cuando vino realmente la peste bubónica, que murieron de 20 a 30 millones, y la Segunda Guerra Mundial, y también la fiebre amarilla del 1918, pues ¿cuánto va a durar la gran tribulación entonces? La gran tribulación durará 7 años. Lo que pasa es que estamos en las promesas de que Cristo va a venir, porque antes había guerras aisladas. Pero desde que empezaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y desde que empezó la instauración del Estado de Israel como nación, que fue a nivel global, las cosas se están acelerando globalmente. Y esto dice la Biblia, que cuando empecemos a oír todas estas cosas, guerras mundiales, no aisladas, porque guerras siempre han habido, pero mundiales no, mundiales dos. La instauración del reino de Israel como capital, una vez en 1948, la última generación está pasando ahora, y ahora pandemias globales, economías globales, políticas globales, religiones globales. Cuando nosotros oigamos de eso, erguid vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca, porque antes que tome el control el anticristo, nosotros seremos arrebatados en el reino de Dios. Por eso, ánimo, no se turbe vuestro corazón. Bendecido sea el nombre del Señor. Quisiera ir terminando, queridos hermanos, y luego pues podemos hacer otro vídeo si queréis, para que nosotros podamos ir atendiendo realmente lo que nos está pasando. Nosotros seremos rescatados de la ira. Quiero leeros en Primera de Tesalonicenses, en Tesalonicenses 1:9. Dice la Biblia. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 1:9.
Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo han oído? San Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nosotros recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el verso 10, es maravilloso, queridos hermanos, es un poderoso mensaje sobre el arrebatamiento, que habla adicionalmente de una clase de esperanza anhelante. Fíjense bien, da esta consolación esperanza porque se refiere a los creyentes eximidos del terror de la ira que se avecina sobre el mundo entero. Con respecto a esta esperanza, el texto griego se podría leer así: os volvisteis para estar actualmente sirviendo a un Dios viviente y verdadero, para estar actualmente esperando anhelantes a su Hijo desde los cielos, a quien Dios resucitó de los muertos, a Jesús, que estará llevándonos en rescate a sí mismo de la ira que está viniendo. El verbo estar esperando anhelantemente es anameno, recibe intensificación con la preposición ana y tiene una idea continual o literal: seguir esperando. Acerca esta anticipación esperanza, Hendriksen añadió: no se debe perder de vista el sentimiento del verbo esperar. Significa esperar con anticipación, con paciencia y con confianza. Implica, tanto en griego como en inglés, estar listo para su regreso. El pensamiento de su venida no trae terror para el creyente, porque ello es con Jesús que nos rescatará, está rescatándonos de la ira venidera. Luego entonces la esperanza de su regreso a nuestro mundo para resucitar a los muertos y para trasladar a los redimidos del cielo es la expectativa más brillante y más adelantadora que amenaza sobre hombre en la tierra. Deberíamos estar listos en cuanto ocurra para que nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de nuestras almas, venga a por la iglesia. No preocuparse. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 2:19, el apóstol San Pablo dice algo maravilloso y dice así, hermanos queridos, quisiera leerlo. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me glorie? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo escribe: ¿cuál es nuestra esperanza, o expectativa, o gozo, o corona de que me glorie? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esta es una manera insólita de hablar acerca de la esperanza de consolación, pero Pablo está diciendo a los creyentes en Tesalónica, cuando se regocije en la firmeza de ellos por el Evangelio. De hecho, el sufrimiento de ellos y la persecución que padecían por el nombre de Cristo eran casi abrumadores. Cuando tenga lugar el arrebatamiento, aquellos santos del Señor serán en aquel momento el gran gozo de Pablo, cuando él esté literalmente ante el rostro de Jesús. Es con esta venida que los creyentes de Tesalónica serán presentados como el gozo de Pablo. Esta no es la venida de Cristo para aplacar un juicio universal, ni se trata cuando el Señor toma con los suyos al hogar para que estén con Él. Evidentemente es el rapto. Queridos hermanos de mi corazón, el día del Señor no ha llegado. Y con esto voy a acabar. La mayoría cree que Segunda de Tesalonicenses 2:1... Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, algunos creen una referencia que tiene que ver exclusivamente con el arrebatamiento, yendo al griego que se podía leer: ahora ruego, hermanos, tocante a la venida de nuestro Señor Jesucristo y tocante a nuestra reunión juntamente con Él. Un hombre llamado Robertson ve todo el versículo como refiriéndose al arrebatamiento, mencionando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 y 17. Pablo escribe a menudo que no os dejéis mover fácilmente. En el capítulo dice, no dejéis mover fácilmente, la Biblia la tengo aquí, no dejar
de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vale? No os dejéis mover. Aunque aquí no se emplean las palabras esperanza o consolación, el apóstol está consolando a los tesalonicenses diciendo que el día del Señor no ha venido. Primero tiene que venir la apostasía antes de que venga. Verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la segunda venida, no el rapto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios para hacerse igual a Dios. Esto será en la mitad segunda de la semana, cuando él haga un pacto con Israel en el templo, en la restauración del templo, y será el inicuo de pecado que tendrá que intervenir, y nosotros no estaremos para nada. Es un programa para Israel. Pablo da consolación usando los negativos: no vaciléis, saleu, o no os engañéis en vuestra mente, ni os aterroricéis, del griego torreu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo se refiere al arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Por tanto, os digo esto en palabra del Señor, dice: no os entristezcáis sobremanera, y no ignoréis acerca de esto, no os entristezcáis de manera acerca de los que duermen, de los que se van primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, descenderá del cielo, se quedará ahí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia. Y luego juntamente los que estemos aquí seremos arrebatados, transformados con el Señor para recibir al Señor en el aire. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los 6 sellos de Apocalipsis están después de que Juan es arrebatado a los cielos, que ahí culmina en el capítulo 4, la era de la iglesia, y se abre el capítulo para la gran tribulación de los que se queden y para el trato de Dios con Israel, y reanudar los tratos de Dios con Israel en la séptima semana, o en la 70ª semana, que son los 7 últimos años de la gran tribulación. Se despertarán los 7 sellos, el séptimo sello dará lugar a la séptima trompeta, las 7 trompetas en el capítulo 10 dice que los reinos de Cristo, de la tierra, vendrán a nuestro Cristo, y así se estará consolidada también con las 7 copas de la ira. Y después en la gran tribulación, eso será la gran tribulación, llegará la guerra de Armagedón, donde todos los pueblos confederados atacarán a Israel, y el Señor bajará desde los cielos, la segunda venida, para aniquilar a todo el planeta Tierra, y así inaugurar un reino de paz por 1000 años, y nosotros bajaremos con ellos también, con el Señor. Ya no vendrá por nosotros, sino que bajaremos, porque nosotros estaremos en los cielos, inaugurando las bodas del Cordero, los galardones de Cristo, o el mimá de Cristo, para inaugurar las 7 coronas, o recompensa, luego el recorrido de posbodas, luego el recorrido de Cristo sobre las nubes, que vendrá con el caballo blanco. Vendremos con él en compañía para que Dios extermine a los infieles, y así establezca su reino milenial, y durará el reino milenial otra etapa que durará 1000 años, que eso será otra cosa, y después el estado eterno. Por tanto, queridos hermanos, que nadie os engañe, nadie os turbe. Espero que esta breve explicación os haya servido de algo. Adelante, ánimo, estoy aquí para vuestro servicio a todos los hermanos, y confiar a todos los que me estáis oyendo que el Señor está con nosotros, que sí, que pronto vamos a desaparecer en el rapto, que esto se está pronunciando, que el Señor viene pronto, que la obra de Dios está a punto de culminarse, que estamos entrando en la última esfera. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque estamos viendo la señal más inminente. Antes ellos creían en el rapto, pero no veían la señal más inminente. ¿Cuál era la señal más inminente? Pues la nación de Israel, que sería un estado nuevo, y 2500 años han pasado, y en el 1948 se ha establecido como nación, y más así la restauración de la moneda única del siglo en Israel, la vaca alazana, la prosperidad económica de Israel, la exportación de frutas y cítricos de Israel, la aceleración del tercer templo, los estados de paz que se están prefigurando en Oriente Medio. Todo esto lo estamos viviendo nosotros, y antes no se vivía. Por eso estamos a punto de desaparecer del planeta Tierra. Por tanto, ánimo, erguid vuestras cabezas, vuestra redención se acerca. Lástima, pena el que se quede aquí para pasar la gran tribulación.
ora, arrepiéntete, busca a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y espera que Dios viene pronto. No sabemos cuándo es el rapto, pero tenemos que estar preparados. Así que me dirijo a toda España, a donde vean este vídeo, en Italia, en Francia, en todos los sitios, que la paz del Señor sea con todos vosotros. Esta es mi modesta opinión desde el punto de vista premilenial. Amén. Así que, y dispensacional, que es lo que está averiguando la palabra del Señor. La Iglesia e Israel son dos grupos diferentes y nosotros pertenecemos a la Iglesia y Dios reinará los pactos con Israel en la gran tribulación. Un abrazo, que Dios os bendiga. Ruego a Dios que bendiga a todos los enfermos y que sane a los enfermos de Italia, que sane a los enfermos del mundo entero, de España, de todos los hermanos, de toda la sociedad, que ayude a los médicos, que ayude a nuestros medios gubernamentales y políticos para que nos puedan sacar de esta situación, pero ante todo saber que todo el control está en las manos de Dios y el único que nos puede sacar de esta situación es Jesucristo. Por tanto, la Iglesia tiene que clamar: ven, Señor Jesús. Un abrazo fuerte de vuestro hermano Antonio de Almoradí, que espero que este vídeo os haya aclarado ciertos conceptos. No lo sé todo, porque no estoy en la posesión de la verdad, pero dentro de lo poquito que puedo haber averiguado durante muchos años que sirvo al Señor, 41 ya, es nuestra firmeza y nuestra seguridad de fe. Pronto se acerca el Señor como ladrón en la noche. Prepárate. Un abrazo en el nombre de Jesús. Siempre con vosotros, vuestro hermano Antonio de Almoradí.